¿Cómo amanecieron? Arriba. Qué bueno. Yo me llamo Luis Francisco Sandoval, soy psicólogo clínico, estoy especializado en el desarrollo neurológico de la niñez y adolescencia. Por más de 25 años trabajo en proyectos para el desarrollo emocional, intelectual, académico y social de los niños y familias, y tengo alrededor de 10 años de compartir con aldeas infantiles SOS, dando apoyo a niños y niñas que se me han encomendado poder apoyar a nivel emocional y de actividades de neurodesarrollo. Y para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, gracias a las autoridades de aldeas infantiles, a Lidia, a los facilitadores, un saludo a todos los presentes. Y pues la licenciada nos motivó mucho y creo que es muy importante lo que ella hizo con nosotros de darnos esos abrazos y de comunicarnos de esa forma, porque esa comunicación abre los canales de aprendizaje y de desarrollo neurológico. ¿Sí? El afecto, la afectividad, el amor, esa ternura, esa comprensión que tenemos entre nosotros como seres humanos es clave para el desarrollo de ese apego seguro, de esa dosis diaria de oxitocina que necesitamos, que promueve el que podamos tener normalidad y éxito en la vida. Y quiero agradecer particularmente a mi mamá, que está aquí presente, porque ella es para mí una persona que me dio verdaderamente amor incondicional, una libertad total, y me formó bien, sin necesidad de ni un solo golpe, ni un solo maltrato. Entonces para mí eso es algo que me hace sentir, y después de haber oído yo pues a todos los panelistas presentes, pues me hace reflexionar sobre lo maravilloso que fue para mí y que ha sido para mí el contar con la presencia tan grande de mi madre. Gracias. Pues vamos a entrar en materia. Y pues yo creo que hay mucho de lo que quiero, de lo que planteé al principio, como no nos pusimos de acuerdo, pues está ahí escrito acá. Entonces vamos a ver, primero tener un marco de referencia en cuanto a que el maltrato, según la Organización Panamericana de la Salud, es toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de lo que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Creo que en esta definición es muy completa y engloba todo lo que implica una posibilidad de maltrato hacia un niño o una niña. Y pues, como nos lo explicaba la licenciada Cruz, es alarmante la situación que se puede vivir en Guatemala. Fíjense que también me puse a investigar un poquito los datos estadísticos, y pues lo que pude investigar fue que entre el 2017 al 2018 las estadísticas se duplicaron en cuanto a denuncias de situaciones de maltrato de diferente naturaleza. Y pues de 5.280 casos que fueron atendidos por el Ministerio Público en 2017, se pasaron a 10.462 casos que fueron atendidos en 2018. Y si hacemos la correlación por hora, resulta que el año tiene 8.760 horas, por lo que podemos deducir que hubo más de una denuncia por hora durante todo el año 2018. Lo cual pues es alarmante, porque quiere decir que hay muchos casos en donde se está dando situaciones de abuso o de maltrato hacia los niños y las niñas en Guatemala,
Y sin embargo también es un dato que puede interpretarse de forma positiva, porque quiere decir que cada vez hay más conciencia en las personas de denunciar situaciones de maltrato. Pero créanme que esta situación que está marcada aquí es solo la punta del iceberg. O sea, un iceberg es una estructura de hielo donde solo se mira la puntita, pero por debajo hay una gran masa de hielo enorme que no es vista superficialmente, ¿no? Sino que está en la profundidad del mar. Pues igualmente pasa con las situaciones de maltrato. Fíjense que estadísticamente se calcula que hay alrededor de un 40% a nivel mundial de niños y niñas en situación de alguna condición de maltrato en el mundo. Y Guatemala, pues, si está entre los, ¿cuántos países? 30 países más violentos para con la niñez. Imagínense cómo pueden ser esas estadísticas. Probablemente tenemos más de un 40. ¿Cuántos que mencionábamos? Un 52% de probabilidad de violencia en los niños y niñas de Guatemala. Y para poder enmarcar la historia de cómo afecta el maltrato a los niños y a las niñas, quiero comenzar compartiéndoles una historia. La historia de Dolores y Mateo. Dolores y Mateo son dos personas ficticias. O sea, la historia puede ser real porque yo la oí, la escuché, la traté, y puede ser real porque muchas otras personas puedan identificarse. Pero los nombres Dolores y Mateo pues son ficticios, y los puse intencionalmente porque Dolores implica sufrimiento y Mateo significa el regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues les cuento la historia. Resulta que hace algunos años llegó a mi consulta una señora, y esa señora se llamaba Dolores, y me contaba que ella fue madre de Mateo cuando tenía 17 años. Cuando Dolores, doña Lola, se dio cuenta de que estaba embarazada, se le fue el mundo. Sintió que la tierra se desaparecía, que estaba flotando entre nubes. Tenía una angustia espantosa, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no sabía a quién contarse. Y obviamente lo primero que hizo fue ir a buscar a su pareja, o al hombre que le embarazó, que no era su pareja, pues un hombre adulto, que llegó, y cuando ella le dijo, mira, estoy embarazada, la respuesta fue, tu problema, vos mirás qué haces, vos fuiste la que no te cuidaste, ¿ya? Yo no tengo nada que ver con eso, ahí mirá vos qué haces. Y Dolores entonces no sabía a dónde ir ni a quién recurrir, porque resulta que Dolores es producto de una familia totalmente disfuncional también. Un padre dominante, castrante, enmarcado dentro de una creencia religiosa fundamentalista, donde hasta el médico era pecado consultar, en donde Dios guarde que su hija hubiera tenido ese tipo de experiencias, en donde había sido maltratada ella, Dolores, desde pequeña por situaciones de esa naturaleza, con una madre totalmente anulada, doblegada a la voluntad de su marido y por múltiples situaciones dependiente, ¿no? Codependiente, dependiente porque económicamente no tenía la posibilidad de poder salir adelante, dependiente porque no tenía otros recursos ni otra visión de qué poder hacer. Y entonces en ese ambiente Dolores decidió no comunicar que estaba embarazada. Y pasó los días, el tiempo, y entonces este futuro niño en gestación, no tuvo ningún tipo de atención, al contrario, tenía constantemente dentro de las tripas, del vientre de su madre, la constante secreción de hormonas y de adrenalina, de noradrenalina, y de sustancias que desde el vientre de su madre están ya generándole un maltrato a ese
a ese futuro niño, a ese embrión o a ese feto, a ese niño en formación. Y el niño pues también no recibe ningún tipo de apoyo, ni la madre tampoco, de tipo médico. O sea, no hay prenatales, no hay ultrasonidos, no hay ningún tipo de consulta, porque no podía comunicarlo. Cuando ya se le empezó a ver la barriga, pues entonces lo que hizo fue ponerse una faja para procurar lo más posible evitar que se dieran cuenta. Pero inevitablemente, ni modo, ¿verdad? Hubo un momento ya alrededor de los 8 meses en donde el embarazo era totalmente evidente, ya no podía ocultar su embarazo. Y entonces se dio cuenta el papá. Y cuando el papá se dio cuenta, se encolerizó, la maltrató, la insultó, le pegó y la echó de la casa. Y esta niña agarró su bolsa, una bolsa plástica con las pocas ropa que podía tener, y se fue a la calle a caminar hasta que se quedó sentada en una acera, en la esquina de una acera, sentadita, sin saber a dónde ir, llorando, sin saber qué hacer. Y entonces, Dolores, pues, doña Lora, pues una señora que estudió hasta como tercero primaria, pero casualmente por esa esquina pasó una de su excompañera de la escuela, que la miró, la reconoció y: Lolita, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando? Otra jovencita de 17 años, igual que ella, ¿verdad? Y Lola le dice: mira, lo que pasa es que estoy embarazada de todo el asunto, y le cuenta toda la situación que vive. Y entonces esta señorita, esta amiga, están valiosas con las amigas, ¿verdad? Va y le habla a la mamá. Y la mamá decide ayudar a Lola y darle un espacio en su casa para que pueda estar. Pero ni modo, Lolita tiene que empezar a ver qué hace para trabajar, porque tiene un niño que viene en camino y qué va a hacer, ¿verdad? Entonces empieza a buscar trabajo y consigue trabajo en una tortillería. Y entonces lo que empieza a hacer es a trabajar en la tortillería, ¿verdad? Haciendo tortillas. Y entonces el resto del mes y piquito que pudo haber faltado de su embarazo lo pasa con el calor del fuego del comal, torteando desde las 5:30, 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta que se compuso, ¿verdad? Y cuando ya se compuso, pues entonces empieza ya la historia de Mateo, ¿verdad? Bueno, que ya la historia ya comenzó desde mucho antes, pero ya la historia como un ser consciente, como una persona formada que nace a la vida con ya una historia que lo está desde ya marcando en su desarrollo en muchos aspectos, y que lo va a hacer distinto en cuanto a las posibilidades y las oportunidades que va a tener, comparado con otro niño que pudo haber tenido una historia completamente diferente. Y Mateo entonces comienza su vida en la tortillería, entre una cajita con una mantita encima, en donde lo único que está escuchando, lo único que está sintiendo es de las tortillas y el calor, ¿verdad? Y las imágenes que puede empezar a ver, de las sombras que pueden proyectarse a través de la sábana que lo cubre. Y así pasa el tiempo. Lolita no sabe cómo tratar adecuadamente a su hijo, porque es una persona que le ha faltado criterios de crianza adecuados, tiene una educación elemental, viene de una cultura de violencia. ¿Y qué va a hacer Lolita? Hacer lo único que puede, que es replicar el modelo de crianza por el cual ella fue criada. Y entonces a mi muchachito, el pobre Mateo, va a ser víctima de violencia. ¿Por qué? Porque fue la forma en que lo van a criar. Cállate, sentate, ponete bien, pon atención, no hagas, no toques, quítate. Y va trancazo, va esto y lo otro, va chancletazo, como las famosas chistes que hay de memes de la madre luchona con la chancleta en la mano, ¿no? Y entonces resulta que cuando llega Mateo a una edad escolar, Mateo no tiene la preparación cognitiva, la preparación intelectual, la madurez suficiente para poder tener un acceso a la educación de una forma eficiente.
y va a empezar a tener retraso de una serie de problemas para aprender, para socializar, para compartir, etc. ¿verdad? Y esto es entonces la historia que se repite y se repite, porque Mateo muy probablemente y definitivamente va a crecer, se vuelve adolescente, se vuelve luego un adulto que busca un hogar, y ese hogar muy probablemente va a continuar un ciclo constante de una cultura de violencia y de maltrato. Por favor. Entonces, fíjense, con base en esa historia que les conté, quisiera que pudiéramos tener la conciencia de que el maltrato infantil categóricamente, sin lugar a dudas, afecta significativamente el desarrollo neurológico de los niños y niñas, trastornando aspectos emocionales, cognitivos, de habilidades sociales y de rendimiento académico. Y se extiende durante toda la vida. Y eso es lo más serio del asunto. El maltrato tiene repercusiones a lo largo de toda la vida. Si no hay una intervención oportuna, porque eso también hay que recalcarlo. No es que por fuerza todo mundo y todo niño maltratado va a tener devastadores efectos en su sistema nervioso o en su vida. No por fuerza tiene que ser así. Pero tiene que haber una intervención oportuna a nivel primario, a nivel secundario y a nivel terciario. O sea, a nivel de las instancias que tenemos de prevención y de intervención en detección de casos de niños que puedan ser posibles víctimas de maltrato, y en intervención de niños que ya son detectados y que se sabe que están siendo maltratados. Porque entonces podemos parar, evitar, corregir y apoyar que estas situaciones no sean tan devastadoras como puede ser en una persona que no tuvo acceso a un programa de tipo preventivo. Entonces, miren, este maltrato afecta básicamente, o ya en las personas adultas, que es en donde se ha visto la mayor cantidad de estudios con relación al daño neurológico que se hace, afecta, por un lado, aspectos cognitivos, ¿verdad? Haciendo, por un lado, reducción cognitiva o retraso cognitivo. O sea, los niños y las niñas que son víctimas de violencia tienden a tener menos desarrollo a nivel de su capacidad para poder comparar, clasificar, deducir, inferir, establecer relaciones, procesos de pensamiento lógico, etc. Entonces eso, a la hora de estar en una situación de escolaridad, va a evidenciarse porque el niño no comprende o no puede razonar o no puede analizar o no se le ocurren las ideas tal como se le puede ocurrir a otro niño que ha tenido un ambiente de mayor cantidad de abrazos, de mayor cantidad de cariño, de mayor producción de hormonas y de neurotransmisores que le van a generar estos procesos se ven con más facilidad. Por otro lado, entonces, los niños tienden a desarrollar problemas de atención, problemas de hiperactividad, problemas de aprendizaje, como dislexia, y se ha hecho bastante énfasis y estudios en donde las áreas de procesamiento de pensamiento lógico matemático y el desarrollo numérico de los niños que han sido víctimas de maltrato se reducen significativamente comparado con niños que no han sido maltratados. También se dan trastornos en el habla y en la comunicación, tanto a nivel receptivo como a nivel expresivo. O sea, no quiere decir, por supuesto, que todos los niños que presenten problemas de aprendizaje o que presenten retrasos en el desarrollo numérico hayan sido maltratados, pero sí al revés, que los niños maltratados muy probablemente vayan a estén desarrollando este tipo de situaciones. Y un dato interesante, también hay índices de que el maltrato infantil, sobre todo intrauterino y en los primeros meses de edad, puede ser una de las causantes de autismo. ¿Sí? Entonces es una de las posibilidades que hay y se ha investigado sobre autismo infantil. Vamos, gracias. Y el otro aspecto
a nivel neurológico que va a ser devastador en la vida de un niño es en su formación de la vida emocional. Como bien decía la licenciada Rodríguez, hay mucho de esto acá en el segundo cerebro que le están llamando, que es todo un conjunto de neuronas que tienen que ver con el manejo emocional, que están conectadas también hacia el plexo cardíaco y el corazón y hacia nuestro sistema nervioso, sobre todo áreas de tallo cerebral y de cerebro medio o cerebro límbico. Entonces, fíjense que lo primero que un niño desarrolla cuando tiene un evento de maltrato es lo que se llama el TEP, que es el trastorno por estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. O sea, lo que decía en algún momento la licenciada Rodríguez también, de que el niño se le va a querer abrazar y se pone ya en qué momento me van a dar un trancazo. Eso es estrés postraumático. ¿Ya? Se quedan resentidos. A mí me pasó una vez que me asaltaron hace muchos años en la calle y después cada vez que miraba a una persona me lograba, me cambiaba de lugar porque sentía que algo me podía pasar, ¿no? Eso es estrés postraumático. Ahora imagínense un niño que está teniendo esa vivencia continuada, sistemática, como patrón de crianza. ¿Cuánto daño puede hacer toda esa secreción constante de noradrenalina que está generando que mantenga los niveles de alerta constante, ¿sí?, en su cerebro a través de una sustancia neurotransmisora que se llama dopamina y que impide que otras cosas puedan darse ahí, y que eso vamos a verlo un poquito más adelante. Otra situación que se da también son los trastornos de sueño. Les puedo explicar ahí por qué se da todo esto, ¿no? O sea, la noradrenalina despierta una sustancia llamada dopamina, que es la que mantiene la alerta, la que mantiene la atención constante, el procesos motores y una serie de procesos. Pero esta dopamina anula varias situaciones mientras está operando. Por ejemplo, anula la producción de una sustancia que se llama tiene que ver con la prolactina, ¿verdad? Y anula la producción de nuevas células en el cerebro, la neurogénesis, impide que en ese momento haya neuroplasticidad cuando la dopamina está imperando ahí, y impide que pueda haber en la contraparte de la dopamina, que se llama serotonina. Cuando la serotonina no se activa, entonces no hay producción de hormona de crecimiento y no hay producción de melanina. Y la melanina es la encargada de que haya sueño y que la persona pueda descansar. Entonces, una persona que está sometida a un estrés constante altera sus procesos de sueño porque no hay los neurotransmisores necesarios para que ese sueño pueda darse con normalidad. No hay melanina posible por la dopamina constante bombardeando el cerebro. Se dan procesos de distimia. Distimia es una especie como de apatía constante, de ay, qué pereza, ay, qué difícil, ay, no quiero, ay, no me gusta, ¿verdad? Eso es la distimia. Y se da constantemente también en niños que están teniendo situaciones de maltrato. Y pueden generar ya más adelante una depresión, incluso una depresión mayor o una depresión muy profunda, las situaciones de este tipo. Pueden derivar también en conducta antisocial. O sea, niños que empiezan a ser agresores, a mentir, a robar, a llamar la atención de diferentes formas y que van desarrollando conducta de tipo antisocial. Tienden a tener también conducta de tipo oposicional desafiante. Aquel niño que se queda, no quiero, me salgo de la casa y no quiero entrar, ¿verdad? Está teniendo una conducta oposicional desafiante que en alguna medida está ligada a alguna situación que hubo en su vida de maltrato. A algunas situaciones ya muchísimo más serias es que pueden llegar a desarrollar ya de adultos esquizofrenia. Algunos cuando hay predisposición a la esquizofrenia, se puede saber. Y también está muy asociado al suicidio. Niños y niñas que han tenido experiencias de maltrato continuados pueden tener tal desvalorización que llegan a atentar contra su vida y suicidarse.
Entonces, son, digamos, como de las situaciones que pueden darse tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, en donde el sistema nervioso está definitivamente involucrado en la experiencia de maltrato. Ahora, ¿qué factores van a influir en que el maltrato dañe más o menos el cerebro de un niño o de una niña? Por un lado, la edad del comienzo o de la relación de maltrato que puede tener. O sea, mientras más pequeña sea la niña que tuvo la experiencia de maltrato, las secuelas tienden a ser muchísimo más graves y más serias durante todo el desarrollo de su vida. O sea, no es lo mismo, por supuesto, el no nato y la violencia que pueda ser cometida contra el no nato, al no quererlo, al no darle amor, al no darle cuidado, al desprotegerlo dentro del vientre de la madre, definitivamente desde ahí ya estamos condicionando que es una edad sumamente temprana y que eso va a tener efectos en su sistema nervioso que quedaron como engramados ahí desde antes de nacer y que van a tener todo un desenlace a lo largo de la vida. Y luego pues los primeros meses y los primeros años de edad son cruciales. Ya los niños ya más grandes pues van a desarrollar de repente ya mecanismos de defensa que los protegen un poco, y entonces el maltrato lo pueden confrontar de una forma diferente. Digamos, no es lo mismo un niño o una niña que desde chiquito su mamá o su papá lo maltrataba, que por ejemplo que la mamá se casó y resulta que el padrastro es el maltratador, pero el niño ya tenía 8 años o 10 años. Ahí van los efectos, pues siempre hay maltrato, pero no van a ser tan drásticos a nivel de la daño que puede hacer a nivel puramente neurológico, biológico del niño. Otro factor que influye es el sexo. Se han hecho estudios en donde se demuestra que las niñas, el sexo femenino, tienden a tener más daño a nivel neurológico que los niños que son maltratados. Probablemente ahí tienen que ver también las situaciones de la exigencia misma que se da hacia la mujer, que la nena tiene que ser más educativa, más educadita, más refinada, más portarte bien, más no puedes hacer esto, no puedes aquello, tienes que ser modelo. En cambio al niño se le da más libertad de expresar y de sacar muchas cosas que puedan tener guardadas. Entonces eso influye en que las niñas sean más afectadas de adultas que los niños en situaciones de maltrato. La duración y frecuencia del maltrato también va a ser influyente y va a tener efecto en la repercusión que puede tener a nivel neurobiológico. Porque, o sea, no es lo mismo haber tenido una experiencia de esporádica o de unos cuantos meses a tener una continuidad durante meses o años de una situación de maltrato. Y no es lo mismo que sea el papá que llega una vez al mes a visitar y que sea el agresor, a que viva con ellos y viva hostigándolos 24 horas al día, incluso 25 días al año. El tipo de abuso o maltrato también hace efectos diferentes y distorsiona de forma diferente la normalidad de la neurotransmisión o de situaciones puramente neurológicas y biológicas. El más grave de todos es la negligencia. La negligencia es el tipo de maltrato más destructivo a nivel de la integración neurológica de un ser humano. El abandono, el no tener el amor suficiente, el no tener los cuidados esenciales, el no tener la alimentación y la nutrición necesaria, el no tener los cuidados básicos de salud, etc. Todo lo que puede ser negligencia van a ser principalmente el mayor daño. En segundo lugar, los maltratos de tipo psicológico. ¿Sí? Es muchísimo más grave un golpe al alma que un golpe a las pompis, ¿verdad? Es muchísimo más grave, ¿sí? Hace mucho más daño. Vos no servís, vos no funcionás, vos sos malo, vos sos un tal por cual, vos sos un hijo tantas. Ese tipo de daño psicológico que se le está haciendo tiene efectos muy destructivos en la formación neurológica de los niños. En tercer lugar, pues está el maltrato físico, y en un cuarto lugar se coloca el maltrato o el abuso sexual.
porque tiene que ver con situaciones en donde los más efecto negativo o destructivo hacia el sistema nervioso son aquellas efectos donde hay estrés postraumático y no hay ningún tipo de recompensa o de satisfacción. Y luego, pues entonces, también que los casos de maltrato no son identificados, sino que forman un conjunto. O sea, los niños generalmente son polivictimizados. Hay un proceso de polivictimización. O sea, no es solamente que sea maltratado psicológicamente, sino que es maltratado, hay descuido, a la par que hay maltrato físico y maltrato psicológico. Entonces, mientras más aspectos de victimización hay, pues definitivamente el daño va a ser mayor. Y pues acá una pequeña explicación así breve, ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Estamos casi terminando, de cómo funciona el cerebro. Y pues la causante número uno y por qué el maltrato causa daños es porque el cerebro se estresa. Hay un gran estrés constante, pero no es cualquier tipo de estrés, ¿verdad? Es un estrés que genera la sensación de peligro inminente y peligro de muerte. Entonces, ese estrés constante bombardea y altera un espacio particular del cerebro, que se llama el locus coeruleus, o zona azul del cerebro, que está en el tallo cerebral, y que este es encargado de una serie de funciones, pero entre estas lanza al sistema límbico, o sea, a la parte media del cerebro y a la corteza cerebral, que anule algunas, o sea, que le distribuya la noradrenalina en todo el cerebro para anular algunas funciones del cerebro, para ponerlo en estado de alerta y promover entonces la presencia de la dopamina, ¿verdad? Que es, como les decía, la encargada de mantener el alerta y mantener el control motor y todo eso, que genera hiperactividad, pérdida de la atención, porque se focaliza solo en un objeto, en una cosa, ¿verdad? Están pendientes solo de eso, pierden la atención de todo lo demás. Y una serie de situaciones y de patrones nocivos. Y que impide que otras neurotransmisores, como la serotonina y como la prolactina, puedan darse, y entonces eso genera una serie de situaciones neurológicas que deprivan el cerebro, que disminuyen la corteza, la parte negra o nírica de la corteza, y que hace que haya en áreas menos cantidad de neuronas. Entonces ahí es que el daño se vuelve para toda la vida. Y pues que la serotonina también tiene efectos muy negativos cuando no se puede lograr que haya ese equilibrio neurológico de neurotransmisión. Pues muchas gracias. Eso es, digamos, como a grandes rasgos, cómo la violencia y el maltrato pueden afectar severamente, sobre todo en la vida del adulto, la vida del niño. Y solo una última, así brevemente, lo que decía, importantísima la intervención temprana, ¿verdad? Diferentes estudios que se han hecho demuestran que el cerebro del adulto maltratado tiene daños irreversibles para toda la vida. Pero esas mismas evaluaciones, el electroencefalograma, el neuroimagen y estudios de diferente tipo que se efectúan en niños, resulta que el niño maltratado no tiene esos cambios todavía. Se van dando conforme el tiempo va pasando. Por lo tanto, entonces, si la intervención es oportuna en la niñez, podemos evitar estas consecuencias graves que puede haber en la vida y que son irreversibles. Porque lo que pasa en el cerebro, pasa en la vida real. Y pasa en TNT. Entonces, de ahí pues la importancia trascendental de tratar y de este tipo de programas como el de ahora, de la prevención primaria, que es la que estamos tratando de establecer con este programa, la prevención secundaria, que es ya hacia los niños que puedan tener probabilidad de abuso, y ya una intervención terciaria inmediata hacia los niños que se les pueda detectar que están ya en procesos de abuso. Pues muchas gracias por su atención y pues quedamos en comunicación. Gracias. Excelente, muchas gracias, Marisol Sandoval.